Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿cómo compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar sobre su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es palabra del Señor. Bienvenidos, amados. Gracias, Padre, por ese mensaje, por esa oración que hace por la iglesia y por todos nosotros. Qué gusto, qué alegría. Y le doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por ser parte de este cortejo victorioso de Cristo y por este ministerio y la misión Cristo Rey. Vamos llevando por todas partes el conocimiento de Cristo, cual aroma de incienso, a través de los diferentes ministerios, a través de Cristo Rey Radio TV, a través de los diferentes apostolados, como es Oración al Alba, como es el Rosario Guadalupano, como es la Sangre de Cristo, como son Rayos de Misericordia, como es el Rosario Guadalupano y todos los programas que vamos haciendo con Padre Baltasar y su servidor en esta cruzada de oración para salir no solamente de este problema de la pandemia, pero también de tantos otros males como nos aqueja. Pero algo también muy importante a través del ministerio de la familia, que gracias a María que está con nosotros, ese ministerio, ustedes no saben cuánto caso está llegando con ella, cuántas personas realmente al borde del breakdown, de terminar, al límite. Y gracias a Dios llegan con ella, personas transformadas, personas... Pónganse de pie, María, le damos un aplauso a María que hoy está con nosotros. Y oramos por todas estas hermanas, hermanos, familiares, amigos o personas que Dios las ha puesto en su camino para que sean tocadas. Muy bien, gloria al Señor, qué bendición. Bueno, antes de pasar al mensaje, ¿saben ustedes qué pasa si los zombies llegan a la tercera edad? ¿Saben o no? Son viejitos. Y la otra, ¿saben ustedes qué hace una vaca pensando? No, está haciendo leche concentrada. ¿Y saben cuál es la diferencia entre una vaca y el dinero? En que la vaca hace mu y el dinero hace mucha falta. Qué bueno verlos sonreír, familia, qué hermoso. Algunos no lo entendieron, pero no importa, se les ama igualmente, se les quiere. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y con tu poder, Señor, bendice esta palabra, bendice este mensaje de este día para nuestros hermanos y para todos y cada uno de nosotros. Los últimos versículos que escuchamos del Santo Evangelio dice que Jesús enseñaba a la gente con muchas parábolas de su mensaje, y su mensaje era sobre el reino de los cielos. A la multitud le explicaba, le daba estas parábolas, pero a sus discípulos les explicaba en privado. Vamos a tener esta conversación en privado con Jesús en este día.
porque Jesús no nos trata de cualquier manera, nos trata como a hijos y Él nos quiere enseñar estos principios del reino de los cielos. ¿Quién lo quiere recibir? ¿Quién quiere hoy crecer en el verdadero conocimiento de Cristo según la palabra? Amén, así sea. Y vamos a tratar de leer la palabra del Señor. Pero antes quisiera preguntar, ¿saben la diferencia entre cielo y reino de los cielos? ¿Saben la diferencia entre cielo y reino de Dios? Porque mucha gente confunde estos tres términos, cielo con el reino de los cielos y con el reino de Dios. Y mucha gente piensa que el cielo, el reino de Dios y el reino de los cielos es asunto que vamos a topar cuando muramos. Y la verdad es que Jesús habló del reino de los cielos y les explicó en parábolas y les enseñaba y les explicaba de qué se trataba el reino de Dios. El cielo, escuchen bien, el cielo es el lugar donde vive Dios. San Pablo habla del tercer cielo, en la máxima esfera espiritual donde Dios habita. El cielo es donde Dios habita y esperamos que un día nosotros estemos en la presencia disfrutando del cielo que Él ha preparado para nosotros. Otros le llaman el paraíso, pero es el cielo. El reino de los cielos es el gobierno absoluto de Dios en todo el universo, en el tiempo, en la historia, en todo. El reino de los cielos es el reino de Dios, que es omnipotente, todopoderoso, el reino de Dios. Pero el reino de Dios, del que habla Jesús, es el gobierno de Dios en la tierra a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Entendieron esta última parte? El reino de Dios que habla Jesús y que habla la Escritura es el gobierno de Dios en esta tierra, en este mundo, a través de Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y a través del Espíritu Santo que ha mandado para guiarnos y santificarnos y prepararnos como iglesia para estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos del cielo es donde Dios habita, cuando hablamos del reino de los cielos es todo el gobierno de Dios, pero cuando se habla del reino de Dios es el gobierno que Él quiere hacer en esta tierra. Y el gobierno de Dios no es territorial, el gobierno de Dios es personal. Y para este tema pues es un poco difícil hablar de gobierno, porque si vamos a hablar de gobierno, la mayoría de los gobiernos hoy en día son muy cuestionados. Hoy en día realmente todos dudamos. No hay realmente un gobierno, unos mejores, otros super peores. Pero cuando se trata del reino de Dios, hablamos del gobierno que Dios quiere establecer en nosotros, en nuestro corazón, y de esa manera Él obrar en la historia y cambiar la historia y dirigirla hacia Él bajo su gobierno, bajo su soberanía. Cuando hablamos de reino de Dios, es soberanía de Dios, mandato de Dios, y ¿cómo lo hace? A través de su palabra, a través de la acción del Espíritu Santo. Hoy en día ninguno de los gobiernos que tenemos es el modelo, porque el modelo es el del reino de Dios que nos lo revela a través de su palabra y en la Escritura. Y Jesús dice la palabra que hablaba en parábolas. Y hoy vamos a hablar de 3 parábolas y una exhortación. La primera parábola la encontramos en la primera lectura del profeta Ezequiel. Habla de una rama. Habla de un renuevo que es tomada de un cedro viejo y dice: yo cortaré esa rama y la voy a trasplantar en mi monte alto, en un monte alto, y esta rama va a crecer y va a echar ramas y va a ser sorprendente, va a ser prodigiosa, va a echar tantas ramas que los árboles, que los animales van a venir bajo ella, las aves se van a anidar y van a venir a buscar consuelo y van a venir a buscar allí frescura bajo sus ramas. Y luego agrega, porque esta parábola está hablando de algo que nos llama la atención. Dice: así todos los árboles del campo sabrán que soy yo, el Señor. Humillo los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. Esta es una profecía que Dios manda sobre los gobernantes de la tierra de Israel y de todos los gobernantes que gobiernan con orgullo, que gobiernan con corrupción,
Los gobiernos que se enseñorean y lo que les importa solamente es el poder, el placer, dominar. Y la verdad es que hoy en día, cuando señalamos los gobiernos de cualquier país como están, no solamente es culpa de ellos, pero es de toda una miseria que viene desde atrás, todo un mundo que se viene formando de corrupción al punto de cómo están nuestros países, al borde de quiebra, al borde de lo que está pasando. El Señor dice: yo levantaré una rama, levantaré un árbol sobre todos los demás. Y para no hacerla larga, ¿saben quién es ese árbol plantado tomando el cedro viejo que es Israel? El Hijo de la promesa, el Hijo que dice: en ti serán bendecidas todas las naciones, y ese es Cristo Jesús, que le llamamos el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que se levanta y hace que las demás árboles que son pequeños y que son humildes se puedan levantar y tener la estatura que agrada al Señor. Por eso dice: derribaré, haré que los árboles grandes que se han enseñoreado caigan por tierra. La Virgen María lo dijo de otras maneras, de otras palabras. Con su brazo desbarata a los poderosos y los hace caer de sus sillas. A los humildes los levanta, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Esta es la palabra que está dando hoy, que habla a los gobiernos de la tierra, para mostrarnos que hay un gobierno que Dios quiere instaurar, y ese gobierno ha sido instaurado en Cristo Jesús. Las parábolas que acabamos de escuchar, que dice que Jesús le hablaba de tantas otras parábolas, son dos parábolas que hablan del reino de Dios. Dice: el reino de Dios es semejante o se parece a lo que sucede cuando un sembrador pone la semilla en la tierra. ¿Saben qué? Ya ese sembrador puso la semilla en la tierra. Cristo, que es el trigo, si el grano de trigo no muere, esa semilla ya fue plantada en Cristo Jesús. Y sin saberlo cómo, esa semilla que ve plantada en la tierra no habla de la condición de la tierra, simplemente habla de la condición y lo que sucede con esa semilla. Dice que germina, de pronto brota, sale tallo, salen ramas y después espigas y después fruto y después viene la cosecha. Está hablando de la obra que Jesús vino a instaurar. La semilla ya fue plantada en Cristo el Señor. Y si fue plantada, quiere decir que los que creen en Él también van a tener vida y van a ser llamados hijos de Dios y van a crecer. Jesús dijo: dichosos los humildes porque heredarán la tierra. Dichosos los que son limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Hay alguien aquí que está viendo a Cristo, que ha sido el trigo sembrado? Y digo trigo porque en realidad la palabra no menciona qué tipo de semilla era en la primera parábola. Pero cuando la leemos, de pronto va llegando y dándonos a entender poco a poco que se trata del trigo. Porque el trigo es una de las cosechas que se ciega con la hoz y se recoge el grano. Habla de grano, habla de la hoz y se hace manojo. Está hablando del trigo. ¿Y quién es el trigo? Sembrado en tierra. Cristo Jesús, el Señor. Es el trigo sembrado. Jesús les hablaba en parábolas. Estaba el abuelo sembrando un árbol ahí, y de pronto la nieta lo estaba mirando y lo miraba, el hombre haciendo el hueco y tenía ya preparada la plantita para sembrarla, y de pronto le dice la niña: abuelo, cuando esta planta que tú vas a sembrar crezca y dé frutos, abuelo, yo creo que ya habría muerto 2 veces. El abuelo se echó a reír y le dice: ¿verdad, hija? ¿Eso es cierto? Cuando esta planta crezca y dé frutos, yo habré muerto ya, seguramente, porque eso va a tardar algunos años. Pero ¿sabe qué, hija? Cuando esta planta dé frutos, tú y tus hijos van a comer de esta planta y van a comer de estos frutos, así como yo he comido los frutos de los árboles que otros han plantado. Con esto quiero decirles, amados hermanos, que ya está sembrada la cosecha, ya la semilla fue plantada y nosotros estamos comiendo ya esa semilla y nos estamos beneficiando de esa semilla, pero todavía no ha terminado, porque la cosecha no llega, porque será en el juicio, será en el final cuando se llamará a cuentas. Hoy lo hemos escuchado en la exhortación también.
es el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona como un hombre que sembró la semilla. Y ese reino de Dios está sucediendo en tu vida, aunque tú no lo entiendas, en tu vida diaria, en el día, en la noche. Cuando tú estás aceptando la palabra y viviendo por fe, el Espíritu de Dios está trabajando, está obrando, y el reino de Dios está creciendo, y tú vas a cosechar frutos y vas a tener la vida abundante que el Señor quiere para ti. Y luego viene la segunda parábola que dice: y el reino de los cielos también es semejante a un grano de mostaza, que se pone en tierra y va a crecer y va a ser más grande que las hortalizas. En otro pasaje dice que la fe es el grano de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, pequeña, que es esa semilla, y Jesús lo explica, podría actuar en esa fe. Si juntamos estas dos ideas del reino de los cielos y la semilla de mostaza, quiere decir que el reino de los cielos opera por un decreto y por algo que Dios quiere, que es la fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios, y sin fe es imposible entrar al reino de los cielos, al reino de Dios que opera en este mundo. La fe es necesaria. ¿Y la fe viene de qué? De escuchar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este día, tomar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y no solamente hoy, pero cada día leer la palabra de Dios. Esa Biblia que te regalaron en la comunión, en la confirmación, ese día que te regalaron, esa Biblia que te regalaron en el día de tu matrimonio, ¿cómo la estás usando? ¿La estás leyendo? Alguien me dijo, es que la letra es muy pequeña. Pues Dios te ha bendecido tanto que puedes comprar una Biblia letra grande, o si no una lupa, para poder ver la palabra de Dios, porque sin fe no se puede entrar en el reino que el Señor ha establecido. Y puede ser una fe pequeña, pero esa fe, si opera en la fe, amados hermanos, les cuento, creo y declaro que va a suceder cosas grandes y maravillosas. Dice, esta hortaliza va a crecer, y lo repite, vendrán las aves, se anidarán y buscarán sombra. Es esta fe la que nos trae a Cristo, cobijarnos bajo sus ramas, bajo sus dones, bajo sus carismas que obran en el Espíritu Santo. Y Dios quiere una iglesia, y Dios quiere hombres y mujeres tocadas y transformadas por este Evangelio bendito. Les recomiendo Salmo 91 que hemos leído hoy. Mire cómo opera el Señor, cómo funciona. Dice: qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre. ¿Qué es lo primero? Dar gracias a Dios y celebrar al Dios Altísimo. Cada día al despertar, cuando haya una ocasión, siempre dé gracias a Dios por todo y en toda ocasión, dice la palabra del Señor. Dar gracias en toda ocasión, celebrar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué tal esos ciudadanos apocados? Aquí damos gracias porque tenemos una vida digna, una vida respetable, tenemos un trabajo, tenemos un presidente que guste o no nos guste, unas instituciones que por lo menos tratan de defender y hacer lo mejor para los ciudadanos, para los que vivimos en esta tierra. Y damos gracias. ¿Cuánto más no darle las gracias a ese que es el Señor, el Rey de los cielos, que es el Señor? Hasta le robaron el nombre al Señor para ponerse en una película de desgracia y de violencia y de muerte. El Señor de los cielos. No hay sino uno solo, y lo demás es basura, y lo demás es mentira del diablo. Dice, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad. Los ciudadanos del reino hablamos del amor de Dios, hablamos de la fidelidad de Dios, como Dios no te abandonó, no te botó, no te sacó. Mire, dice, cada mañana y todas las noches. Al cerrar la puerta, da gracias al Señor. Da gracias por tu esposa, por tus hijos, por el techo que está sobre tu cabeza. Ahí está el programa para los ciudadanos que crecen de esa semilla que el Señor ha plantado. Los justos, escuchen bien, los justos crecerán como las palmas. ¿Qué significa justo? Aquel que hace lo que es correcto a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Plantado como los cedros en los altos montes. Mire cómo estamos llamados nosotros a hacer, de pequeños arbustos, a hacer arbustos, palmas grandes. Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios, darán flores. Escuchen esto, amigos. Seguirán dando fruto en su vejez.
A veces contamos los achaques. A veces hacemos la reunión de las mujeres malas de artritis, malas del azúcar, malas de la presión, y nos la pasamos contando eso, y dice: aquí en la vejez irán dando frutos, serán frondosos y lozanos como jóvenes. ¿Qué pasa, pueblo? Que no entendemos lo que el Señor vino a instaurar y que le llamamos el reino de Dios, y Él lo quiere es para esta tierra, porque ya cuando moramos nos tiene el cielo, pero primero Él quiere que aquí seamos sus representantes, seamos sus embajadores, seamos sus hijos, que le digamos al mundo: sí es posible vivir por la fe, sí es posible dar gracias cada día, sí es posible cantar tus glorias en la mañana y en la noche, y estar lozanos y frondosos como jóvenes, renovados, la juventud, para anunciar que en Dios, para anunciar que en mi Dios, mi protector, mi maldad ni justicia se conocen. Mire cómo nos expresa esa unidad que tenemos con el Señor. No me quiero alargar más porque al rato, después de la comunión, vamos a estar orando, viniendo al que dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados. Aquel que, dice la Biblia, fue levantado, y todo aquel que cree en Él tendrá vida, y tendrá vida en abundancia. Y creerán en el que fue traspasado, y el que ponga la fe en Él no quedará defraudado. Es el árbol, es el renuevo, es el que nos ha proclamado, instaurado el reino de Dios en medio de nosotros. Y demos gracias porque hoy el Señor nos ha convocado por el bautismo, por la fe y por el Espíritu Santo a caminar en su presencia y crecer a la medida y a la estatura de Dios, y vivir en edad avanzada, frondosos y bellos como en la juventud. ¿Quién lo quiere recibir? ¿Quién lo quiere vivir? Dele gloria al Señor, póngase de pie, por favor. Demos un aplauso a Cristo, el árbol de vida. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.